He reescrito la historia de forma completamente original, manteniendo cada detalle, cada emoción, cada diálogo y cada momento sin omitir nada, y la he traducido íntegramente al español. Aquí está. Antes de empezar, déjame preguntarte, ¿desde dónde me estás escuchando esta noche? ¿Estás acurrucada en tu cómoda casa de Dallas? ¿Tal vez sintonizando desde las calles brumosas de Seattle? ¿O quizá escuchas desde un pueblecito tranquilo como el mío, donde la mayor emoción del día es que el correo llegue a tiempo? Porque lo que me ocurrió a mí, bueno, sucedió en un lugar silencioso exactamente como ese. Y todavía me quita el aliento cuando lo recuerdo. Déjame contarte lo que pasó. Era principios de primavera, de esas en las que todo todavía se siente húmedo y las mañanas llegan con esa lucha fresca en el aire. Acababa de entrar después de barrer el porche. Hay algo en quitar las hojas muertas que siempre me calma. Fue entonces cuando escuché el golpe en la puerta. No esperaba a nadie. Cuando la abrí, allí estaba él. Andy, el chico de mi vecina, solo que ya no era realmente un chico. Acababa de cumplir 25, creo. Alto, fuerte, con esa confianza fácil que nace de trabajar con las manos. Sabía que había estado ayudando en obras de construcción. Su madre, Brenda, solía presumir de él sin parar hasta que se mudó hace unos meses. Le dejé la casa, dijo. Es hora de que se valga por sí mismo. Y claramente lo estaba haciendo. De pie, erguido en mi porche, con un ramo de rosas rosa pálido apretado en una mano. Y esa sonrisa. Hacía mucho, mucho tiempo que no veía una sonrisa así. Hola, señorita Laura, dijo, con los ojos brillando como si guardara un secreto. Estas son para usted. Parpadeé mirando las flores. ¿Para mí? ¿Cuál es la ocasión? Se encogió de hombros con una sonrisa torcida. ¿Necesito una? Me reí. Bueno, no, pero no es todos los días que un hombre joven y guapo aparece en mi umbral con rosas. Me recordaron a usted, respondió, y su voz bajó un poco. Una suavidad que me hizo levantar la mirada de los pétalos y mirarle a los ojos. Hubo una pausa, una de esas largas en las que el silencio zumba demasiado fuerte en los oídos. No supe qué decir, así que me hice a un lado y gesticulé hacia el pasillo. Pase. Las pondré en agua. Me siguió dentro. Sus botas sonaban pesadas sobre las tablas del suelo. Mientras me dirigía a la cocina, seguía mirando por encima del hombro, de pronto consciente de lo silenciosa que estaba la casa. Lo vacía. Lo quieta. Después de que mi marido falleciera hacía 3 años, la casa se había asentado en una especie de duelo callado. La mantenía ordenada, preparaba té por las tardes e intentaba no darme cuenta de cómo los días se fundían unos con otros. Mi hijo venía cuando podía, pero vivía a 2 estados de distancia. La mayoría de las noches solo estaba yo, un buen libro y el zumbido constante del frigorífico. La presencia de Andy lo cambió todo. Llenó el espacio como la luz del sol filtrándose entre las persianas. Se apoyó en la encimera mientras yo buscaba un jarrón. Sentía su mirada sobre mí. No de forma depredadora, sino atenta, como si yo fuera algo que valiera la pena mirar de verdad. No estaba acostumbrada a eso. El pelo le queda bonito así, dijo de repente, señalando el moño suelto que me había hecho antes. Tiene algo de elegancia. Sonreí, un poco sorprendida. Hoy está usted muy galante. Quizás siempre lo he sido. Solo que usted no se había dado cuenta. Eso me hizo reír otra vez. Pero no eran solo las palabras. Era la forma en que las decía. Lentas, medidas, como si estuviera tanteando algo más profundo que una conversación trivial. Coloqué las rosas en el jarrón, recorté los tallos y añadí un poco de azúcar al agua. Las manos me temblaban un poco por dentro, aunque por fuera parecían firmes. Cuando me di la vuelta, él estaba más cerca de lo que recordaba. No invadiendo mi espacio, solo cerca. Olió a ropa limpia y a madera de cedro. Su camisa le ceñía los brazos, con las mangas arremangadas justo por debajo de los codos. En ese momento parecía mayor de 25. O quizá era yo quien me sentía más joven. He querido hablar con usted desde hace tiempo, dijo, con la voz baja ahora. Sus ojos bajaron un segundo, no hacia mi pecho como harían algunos, sino hacia mis manos. Las mismas manos que habían calmado bebés, ayudado a mi marido, limpiado años de polvo y platos. Las miró como si importaran. ¿De qué?
Pregunté, intentando que sonara ligero, aunque un aleteo nervioso se había instalado en el estómago. Levantó la mirada. Había algo detrás de esos ojos, algo que me secó la garganta. Sobre lo que siento cuando estoy cerca de usted. No respiré. No pude. Porque todo dentro de mí se detuvo. Debería haberlo restado importancia, haberme reído, haber hecho una broma tal vez. Pero la forma en que lo dijo, no con arrogancia, no con fanfarronería, no era un enamoramiento inmaduro. Era honesto, crudo, incluso aterrador. Sé que es extraño, dijo rápido, como si pudiera oír mis pensamientos precipitándose. Y no intento hacerla sentir incómoda. Solo, necesitaba decirlo. Me apoyé contra el fregadero. Los dedos se agarraron al borde. Mi voz, cuando finalmente salió, fue suave. Andy, no tiene que decir nada. Él me interrumpió. Solo, he pensado en esto, en usted, desde hace un tiempo. El corazón me latía profundo y fuerte. Yo tenía 66 años. Tenía patas de gallo y mechones plateados y una historia grabada en cada parte de mí. Y aquí estaba este joven, alguien a quien había visto crecer de lejos, mirándome como si todavía valiera la pena amar. Era aterrador y emocionante y terriblemente confuso. ¿Por qué ahora? Pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Sonrió, no con arrogancia, sino con ternura. Porque por fin reuní el valor. Y porque le traje flores hoy, no solo por la forma en que siempre me sonríe, sino porque usted hace que esta calle se sienta como un hogar, como algo más. Hubo otra pausa, pero esta vez no intenté llenarla. La dejé sentarse entre nosotros, densa de posibilidades. Él dio un paso atrás. Debería irme. No quise hacer las cosas raras. Y con eso se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Yo me quedé congelada, las rosas detrás de mí, su aroma dulce y espeso en el aire. Antes de abrir la puerta, se volvió una sola vez. Y dijo las palabras que realmente me detuvieron el corazón. Solo piénselo. ¿De acuerdo? Entonces se fue. Y me quedé de pie en la cocina, con el corazón latiendo con fuerza, la respiración superficial, preguntándome cómo un simple ramo de flores podía cambiar el curso de todo lo que creía saber sobre mí misma. Las flores se quedaron en la encimera toda la noche. No las moví, no las reorganicé, ni siquiera rellené el agua, aunque noté que uno de los pétalos ya empezaba a marchitarse un poco por la mañana. Y cada vez que pasaba cerca, me detenía. La mano se acercaba al jarrón y luego se retiraba, como si tocarlas hiciera más real lo de anoche, o peor, hiciera imposible fingir que no había ocurrido. Apenas dormí. Seguía viendo la cara de Andy cuando dijo esas palabras. Solo piénselo. De acuerdo. Resonaban en mi cabeza como una letra olvidada que tarareas sin darte cuenta. Y sí pensé en ello, más de lo que quería, más de lo que debería. Pensé en la forma en que me miró, no con lástima, no con adulación, sino con una especie de reverencia honesta, como si yo fuera algo raro, algo visto. Esa mañana me puse la bata, preparé té y lo llevé al porche. El mismo porche que había barrido el día anterior, las mismas tablas de madera crujientes que había recorrido durante años. Solo que ahora se sentía diferente, como si estuviera esperando algo, o alguien. Y odiaba que lo estuviera. No lo vi ese día. Su camioneta ya no estaba cuando miré el camino de entrada. Ni el ruido del motor, ni el tintineo de herramientas desde el garaje. Solo silencio. Tal vez se sentía avergonzado. Tal vez se dio cuenta de lo que había dicho y se arrepintió. Tal vez, y esto me dolió, todo había sido un capricho pasajero que significaba más para mí que para él. Al segundo día, la angustia se había convertido en una inquietud sorda. Así que horneé. Cuando estoy confundida, horneo. Pan de plátano, específicamente, el que lleva trozos de chocolate negro y un toque de canela. Mi marido solía llamarlo, mi pan de pensar. Hacía que la casa oliera a algo sólido, a algo confiable. Como si todavía tuviera el control de las cosas. Acababa de sacar el pan del horno cuando escuché el golpe. Fue suave, vacilante. No me apresuré. Dejé que los segundos se alargaran mientras me quitaba el manopla, me alisaba la blusa, me había molestado en ponerme algo bonito esa mañana, y me dirigía a la puerta. Allí estaba él. Andy. Sin flores esta vez, sin sonrisa de lado, solo él, con las manos en los bolsillos,
los ojos buscándome como si temiera lo que pudiera encontrar. Esperaba que pudiéramos hablar, dijo. Dudé, luego me hice a un lado otra vez. Pase. Se movió despacio esta vez. Con cuidado, como si el suelo pudiera agrietarse bajo él. Servíte sin preguntar. Él lo aceptó sin decir nada. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa de la cocina, el vapor elevándose entre nosotros. Ninguno habló durante un rato. Él rompió el silencio primero. Yo tampoco dormí mucho. Levanté la vista. Sus ojos estaban cansados, pero claros. No estaba jugando. Esto no era infatuación ni fantasía. Era algo más pesado. No debería haber dicho lo que dije, continuó. No porque no lo pensara. Pensé cada palabra. Pero se lo solté sin previo aviso. Eso no fue justo. Entrelacé las manos alrededor de la taza. No soltó nada, Andy. Dijo la verdad. Eso requiere valor. Parpadeó, sorprendido. ¿Entonces no está enfadada? No, dije. ¿Confundida? Sí. ¿Sorprendida? Por supuesto. ¿Pero enfadada? No. Sus hombros se relajaron apenas. Pero lo vi. Pensé mucho en lo que dijo. Continué. Y en cómo me hizo sentir. Se inclinó un poco hacia adelante, esperando. Me sentí halagada y asustada, y luego de nuevo halagada, porque hacía mucho tiempo que alguien no me miraba de la forma en que usted lo hace. Como si todavía fuera una mujer. Como si no fuera solo la madre de alguien, o la viuda, o la vecina. Me recordó algo que no sentía desde hacía años. Él tragó saliva, los labios entreabiertos ligeramente. Eso es exactamente. Usted sigue siendo una mujer, Laura. La respiración se me atascó en la garganta. La forma en que dijo mi nombre, no, señorita Laura, no, señora, sino simplemente Laura, como si en ese momento le perteneciera. Es hermosa, dijo. No de revista. De verdad. La clase de belleza que está en la forma en que inclina la cabeza cuando se ríe, o en cómo dobla las toallas, o en cómo tararea cuando cree que nadie la escucha. Sentí que algo se abría dentro de mí. Una presa, tal vez, una que no sabía que había construido. Bajé la mirada, parpadeando rápido. ¿Sabe cuánto tiempo ha pasado desde que alguien notó esas cosas? Susurré. Él extendió la mano despacio, como pidiendo permiso con los dedos antes incluso de tocar los míos. Y cuando lo hizo, cálidos, firmes, fue como si cada nervio de mi mano se encendiera. Yo lo noto, dijo. Nos quedamos así, los dedos rozándose, la respiración superficial, sin necesidad de palabras durante un minuto. Luego retiré la mano. Andy, esto no puede ser sencillo. No pido sencillo, respondió. Pido honestidad. Sé que el mundo quizá no lo entienda. Diablos, estoy seguro de que hay gente que me juzgaría de 1000 maneras, pero nunca me han importado. Me importa a usted. Me levanté y caminé hacia la ventana, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Es joven. Todavía tiene toda la vida por delante. Yo ya he vivido una vida. Él también se levantó, colocándose a mi lado. Y esa vida la hizo a usted. ¿Sabe cuánta sabiduría, cuánta gracia vive en usted? ¿Cree que quiero a alguien de mi edad que todavía está intentando descubrir quién es? Yo sé quién es usted. Y la admiro profundamente. Me volví para mirarlo, a centímetros de distancia. Sabe que esto lo cambiaría todo, dije. Cuento con ello, respondió. No hubo beso. Todavía no. Solo silencio. Tensión. Una promesa no dicha, suspendida en el espacio entre nosotros. Él no presionó. No rogó. Solo sonrió, suave y paciente, y luego se fue diciendo. Nos vemos pronto. Y mientras lo veía alejarse, me di cuenta de algo extraño. Por primera vez en años, quería ser vista. Quería que alguien hiciera las preguntas que nadie más se atrevía a hacer, que removiera la quietud dentro de mí. Y Andy acababa de hacerlo con unas pocas flores, unas pocas palabras honestas y el valor de llamar a mi puerta. La semana que siguió se sintió como vivir en dos mundos separados. En uno, seguía siendo Laura, la mujer que recortaba cupones del periódico, regaba sus hortensias al atardecer y hacía listas antes de ir a la tienda. En el otro, era otra cosa. Alguien más.
Una mujer que se despertaba cada mañana con un zumbido bajo la piel, preguntándose si lo vería ese día, preguntándose si lo que estaba ocurriendo realmente estaba ocurriendo, o si era solo un hermoso destello de fantasía destinado a desvanecerse en el momento en que el mundo real mirara hacia adentro. Andy no volvió a aparecer de inmediato. Me dio espacio, tiempo. Pero no desapareció. Me escribió un mensaje una vez. Solo unas palabras simples. Sigo pensando en usted. Espero que el té de hoy fuera fuerte. Me quedé mirando esas palabras más tiempo del que me gusta admitir. El cuidado en ellas, la ternura. Qué extraño y qué hermoso se sentía que alguien pensara en mí. No respondí de inmediato. No sabía qué decir. Pero sonreí. Y sostuve esa sonrisa durante la mayor parte de la tarde, incluso cuando el té se enfrió y el silencio volvió a colarse. Fue 2 días después cuando lo volví a ver. Había salido a caminar por la manzana, algo que hacía con más frecuencia ahora, solo para mantener las piernas en movimiento y los pensamientos en orden. El sol estaba bajo, pintándolo todo de oro, y el aire tenía esa dulzura de final de primavera que te hace querer quedarte un poco más antes de entrar. Estaba doblando la esquina de regreso a mi casa cuando lo vi en su camino de entrada, secándose las manos con un trapo, una caja de herramientas abierta a su lado. La camisa tenía manchas de grasa y tarareaba algo que no reconocí. De espaldas. Debería haber seguido caminando, o al menos haber saludado y entrado, pero en cambio me detuve. Él me sintió antes de verme. Algo que noté que hacía a menudo. La cabeza se giró apenas, luego del todo, y cuando nuestros ojos se encontraron, esa misma sonrisa familiar se extendió por su cara. «Buenas tardes», dijo. «¿Problemas con el coche?» «No problemas. Solo la estoy afinando». Señaló el capó abierto. «Es vieja, pero fiable». Me reí. «Eso me suena familiar». Inclinó la cabeza. ¿Fue eso una broma a su propia costa? Tal vez. Hice una pausa. Tal vez hoy me siento valiente. Andy se limpió las manos, tiró el trapo a la caja y se acercó. Me gusta cuando es valiente. No aparté la mirada. Yo también he estado pensando. Sí. Asentí. En usted. En esto. En lo que podría significar. Esperó. Y todavía tengo miedo, admití. Pero también tengo curiosidad. Una chispa se encendió en sus ojos. Laura, si lo único que hacemos es hablar, eso me basta. Solo quiero tiempo con usted. Conocerla. La sinceridad en su voz era como un ancla. Firme, cálida. ¿Está libre mañana?, preguntó. Levanté una ceja. ¿Me está invitando a una cita? Sonrió. Si quiere llamarlo así. Estaba pensando en un café, o un paseo junto al lago. Nada sofisticado. Dudé medio segundo, luego asentí. Mañana a las 3. Y así fue como me encontré a la tarde siguiente de pie frente al armario como una adolescente otra vez, agonizando sobre qué ponerme. Debí de probarme 5 conjuntos. Demasiado informal. Demasiado formal. Demasiado soso. Demasiado esfuerzo. Al final me decidí por una blusa azul suave que resaltaba el gris de mis ojos y un pantalón que me quedaba justo. Incluso me ricé un poco el pelo y me puse un toque de pintalabios. Cuando me miré en el espejo, sentí algo desconocido removiendo dentro de mí. Emoción. Vino a buscarme a las 3. Hacía años que nadie venía a recogerme para nada. No trajo flores esta vez, solo una sonrisa tímida y un cumplido que me puso las mejillas calientes. Condujimos en su camioneta, con las ventanillas bajadas, música suave de fondo, algo folk y lento, y hablamos como si lo hubiéramos hecho toda la vida. En el lago encontramos un banco tranquilo a la sombra de unos árboles altos, el agua brillando al sol. Había familias. Patos deambulaban cerca de la orilla. Unos adolescentes saltaban piedras a lo lejos. Nos sentamos cerca, pero sin tocarnos. Hablamos de su trabajo, de sus sueños de montar su propio negocio algún día, de su madre, de cuánto la echaba de menos, de cómo siempre le había dicho que confiara en sus instintos. Me preguntó por mi marido. No me lo esperaba. ¿Cómo era?, preguntó Andy con suavidad. Miré el lago. Estable. Amable. Divertido cuando quería. Tuvimos una buena vida. No perfecta, pero buena. ¿Lo echa de menos? Todos los días,
dije con honestidad. Pero no de la misma forma que al principio. Al principio echaba de menos su presencia. Después la rutina. Ahora echo de menos la sensación de ser conocida. Andy estuvo callado un buen rato. Luego extendió la mano y esta vez sí tomó la mía. No la retiré. Merece volver a ser conocida, dijo. Y no por lo que fue para otra persona, sino por quien es ahora mismo. Parpadeé rápido, el peso de esas palabras cayendo más profundo de lo que esperaba. Apreté su mano a cambio. Nos quedamos así hasta que el sol empezó a bajar. Y cuando nos levantamos para volver a la camioneta, se volvió hacia mí con expresión seria. No quiero precipitarla, dijo. Sé que esto no es sencillo. Pero hablé en serio antes. Estoy aquí si quiere explorar esto, lo que sea que sea. Asentí despacio. Todavía no sé qué es, pero quiero averiguarlo. Y entonces, con suavidad, sin presión, se inclinó y me besó en la mejilla. Solo ahí. Ligero. Cálido. Suficiente para que la piel me zumbara. Fue el primer contacto de algo nuevo. Y mientras volvíamos a casa, con las ventanillas bajadas otra vez y la brisa en el pelo, me di cuenta de algo que no me había permitido sentir en mucho tiempo. Esperanza. La casa se sintió diferente cuando entré esa tarde. El aire era el mismo, el crujido del pasillo seguía ahí, el aroma a lavanda del difusor de la esquina seguía flotando suavemente por las habitaciones. Y sin embargo, todo parecía tocado por algo más suave, como si las paredes mismas hubieran respirado el día conmigo y estuvieran esperando en silencio a ver qué haría a continuación. Dejé el bolso, me quité los zapatos y caminé despacio hacia la cocina. Las rosas de la encimera por fin empezaban a marchitarse, los pétalos curvándose en los bordes, su color rosa suave ahora un rubor desvaído. No las tiré. Todavía no. No estaba lista para despedirme de ellas. No cuando habían sido la primera señal de algo despertando. Me senté a la mesa, mirando a la nada en particular, dejando que el zumbido del frigorífico y el recuerdo de la voz de Andy llenaran el silencio. Me había dejado en la puerta con esa misma sonrisa, la que de alguna forma me hacía sentir segura y nerviosa al mismo tiempo, y había dicho, te llamo mañana. A menos que me impaciente, entonces apareceré con café. Me había reído, pero ahora, horas después, ya no me parecía gracioso. Me parecía reconfortante. Como si estuviera dejando migas de pan con suavidad para que yo las siguiera si quería. Sin obligarme. Sin empujar. Solo abriendo la puerta. Lo cierto es que había vivido mi vida en silencio durante tanto tiempo. Después de que muriera mi marido, ni siquiera consideré la posibilidad de otro hombre. No en serio. Me había convencido de que esa parte de mi vida había terminado. Que ya había tenido mi oportunidad, mi gran amor, y ahora tocaba desvanecerme suavemente hacia el fondo. Y quizá había hecho las paces con eso. O quizá simplemente me acostumbré a la soledad. Pero ahora estaba inquieta de la forma más hermosa. Me toqué el lado del cuello sin pensarlo, recordando la forma en que Andy me miró junto al lago. No con lujuria. No de forma infantil. Sino llena de algo más profundo. No veía a una mujer pasada de moda. Me veía a mí. Toda yo. Y no le asustaba lo que venía con eso. Los días siguientes se movieron con un ritmo extraño. Él no presionó. Nos escribíamos de vez en cuando, mensajes juguetones, reflexivos, que me hacían sonreír cada vez que el teléfono vibraba. Una mañana encontré una nota pegada al buzón. Haces que el vecindario se vea mejor. Solo pensé que debería saberlo. Nadie me había escrito nunca algo así. Ni siquiera mi marido en sus mejores años. Me quedé allí de pie sujetándola, el papel ondeando ligeramente con la brisa, el corazón latiendo más fuerte de lo que debería. Empezamos a vernos más después de eso. Paseos por el parque. Una cena tranquila en su patio trasero donde las filetes y reímos sobre una botella de vino. Al principio fue lento, cuidadoso. Pero debajo algo estaba creciendo. Calidez. Confianza. Anhelo. Luego llegó la noche en que todo cambió. Era un jueves. Había preparado pastel de pastor, el plato que mi marido pedía cada cumpleaños, e invité a Andy. Llegó temprano, vestido con un Henley gris suave y vaqueros, sosteniendo una botella de vino y una sonrisa torcida. Si sigue alimentándome, dijo,
Voy a empezar a inventar excusas para venir todas las noches. ¿Quién ha dicho que me importaría? Respondí antes de poder detenerme. Hizo una pausa, mirándome, la expresión suavizándose. ¿No le importaría? Me giré hacia la cocina, pero no antes de que viera la sonrisa que no pude ocultar. Comimos, hablamos, reímos, especialmente cuando se le cayó el tenedor y fingió que era el vino. Y cuando los platos estuvieron recogidos, nos sentamos en el sofá, bebiendo lo que quedaba de la botella, con la televisión encendida pero ignorada. Me gusta estar aquí, dijo en voz baja. A mí me gusta tenerlo aquí. Extendió la mano otra vez. Siempre lo hacía con suavidad, sin asumir nada, y yo se la dejé. Nuestros dedos se entrelazaron como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. Hubo un momento tan silencioso que resonó en mis oídos, cuando sentí que me miraba, y giré la cabeza para encontrarme con sus ojos. ¿Puedo besarla? Preguntó, la voz apenas más que un suspiro. Asentí. Y cuando sus labios tocaron los míos, no fue fuego. No fue frenesí. Fue agua profunda, calmada, vasta y absorbente de una forma que no sabía que echaba de menos. Nos separamos despacio. Le toqué la cara, tracé la línea de su mandíbula y sonreí. No le da miedo lo que esto es, ¿verdad? Negó con la cabeza. No. Nunca me he sentido más seguro de nada. No se quedó a dormir. Todavía no estábamos ahí. Pero cuando se fue, rozando un último beso en mi frente en la puerta, supe que habíamos cruzado una línea. En silencio. Con respeto. Por completo. A la mañana siguiente me miré en el espejo. No el que solía evitar, no el que me recordaba los años que pasaban y los contornos que se suavizaban, sino el del pasillo, el mismo donde antes me miraba el pintalabios antes de ir a misa. Y vi a alguien diferente. No porque fuera más joven, sino porque había vuelto a mí misma. Esto no trataba de un chico persiguiendo algo prohibido. Trataba de dos personas de generaciones distintas, sí, pero unidas por algo real, algo inesperado, y algo que, curiosamente, tenía perfecto sentido a su propia manera extraña. Andy no me rescató. Me recordó que todavía no había terminado de vivir. Y ese regalo era más hermoso que cualquier ramo de flores. Las rosas finalmente se marchitaron y tuve que tirarlas. Pero su recuerdo permaneció en cada mirada, en cada silencio compartido, en cada suave roce de su mano contra la mía. Lo que empezó como una sorpresa en la puerta se había convertido en algo que nunca pensé que volvería a encontrar. Una segunda oportunidad. Y yo fui lo bastante valiente como para tomarla.